Hola amigos, soy Fiona 2016. En este primer episodio la historia hablará de un tema muy importante para ustedes, espero que les guste. Hola amigos, la historia de hoy habla del fraude. Victor Lustig fue un personaje muy particular ya que, merecidamente, pasó a la historia como el mayor embaucador de todos los tiempos. Dotado de un carisma embriagante y con una sonrisa compradora, Victor quedaría inmortalizado como el hombre que vendió la Torre Eiffel. Ya poseedor de un profundo historial de estafas, como el haber vendido máquinas que imprimían dinero en su juventud, Lustig se lanzaría a realizar uno de los mayores engaños de la historia cuando en 1925, al leer en un periódico sobre los sonantes problemas que tenía la ciudad a causa de los gastos de mantenimiento del emblemático monumento parisino, adoptara el falso personaje de un oficial de gobierno y le enviara una invitación de negocios a 6 comerciantes de la industria metalúrgica. Armando una reunión en la misma torre, donde ofrecería a los posibles compradores transporte en lujosas limusinas y elaborados discursos sobre los beneficios de comprar el monumento, Lustig se las arreglaría para hacerlos entrar en un remate en el cual apostarían una gran cantidad de dinero. El remate lo ganaría André Poisson, y tras este, ya con un maletín repleto de billetes, Victor tomaría un tren hacia Viena, donde viviría como un duque por varios años. Sin embargo, las aventuras de Lustig no terminarían con esto. Un tiempo después de su particular venta de la torre, convencería al mítico Al Capone de realizar un negocio, inexistente, por $40.000. Tras mantener durante 2 meses el dinero en una caja de seguridad, Victor lo regresaría a Capone con una falsa nota de disculpas y el comentario de que el negocio había fallado. Capone, sorprendido por la integridad de este buen hombre, le enviaría la suma de $5.000 en señal de agradecimiento por no haber escapado con el dinero. De esta manera Lustig se quedaría no solo con una considerable cantidad de dinero sino que, además, ganaría el favor y amistad de uno de los mayores jefes de la mafia, solo por haberlo estafado. Abusando de su suerte, varios años después, sería atrapado en uno de sus negocios y enviado a la prisión de Alcatraz. De todas maneras se las arreglaría para vivir como un rey dentro de la misma. El gigante de Cardiff es un fraude que nació para gastarle a un ministro fundamentalista que creía en las palabras de la Biblia donde dice que los gigantes poblaban la tierra. De esta manera George Shaw, un neoyorquino ateo, decidió crear el gigante y burlarse del ministro y a posteriori, de todo el mundo. 1869 Exhumación del gigante en una modesta granja en la pequeña villa de Cardiff, cerca de Siracusa, al norte del estado de Nueva York. Gigante de Cardiff apareció excavando un gran pozo, las palas comenzaron a chocar contra algo y poco a poco fue asomando una enorme silueta que parecía un hombre petrificado. 3 metros de alto, 1 metro de ancho de hombro a hombro, y unos pies de 53 centímetros. El gigante se convirtió en un gran negocio, las largas colas para ver a la supuesta maravilla bíblica no cesaron. George Hull confesó la verdad del primo de Newell. En 1866, compró bloque de yeso y lo hizo tallar a unos escultores de Chicago, luego, el mismo Hull le dio el toque final, pinchándolo con agujas de tejer para conseguir una piel de aspecto poroso, luego bañó al gigante de yeso con unos ácidos, para que pareciera más antiguo, y por último el gigante quedó bajo tierra durante 1 año, hasta que, finalmente, fue desenterrado por los sorprendidos excavadores. En su momento fue considerado uno de los mayores fraudes a la ciencia. Los duendes y hadas de Cottingley. Una tarde de julio de 1918, Elsie Wirt y su prima Frances Griffith dijeron haber fotografiado hadas en el fondo de su jardín, en el pequeño pueblecito de Cottingley, en Bradford, Yorkshire. Elsie Wirt pidió prestada a su padre la cámara fotográfica Mir de placas, ya que deseaba hacerse unas fotografías con su prima Frances junto al arroyo que había en el fondo del jardín. Quería enviárselas a una prima suya y el señor Arthur Orrig,
padre de Elsie, se la dejó, con la condición de que no se la estropearan. Las niñas se marcharon muy contentas y cuando regresaron, algunas horas después, se la devolvieron intacta pero con unas cuantas impresiones marcadas en las placas. A excepción de las ropas mojadas de Frances, que accidentalmente se había caído en el arroyo, nada parecía indicar que las muchachas hubiesen hecho algo que no fuera jugar y divertirse como de costumbre. Elsie Wright pidió prestada a su padre la cámara fotográfica Mir de placas, ya que deseaba hacerse unas fotografías con su prima Frances junto al arroyo que había en el fondo del jardín. Quería enviárselas a una prima suya y el señor Arthur Wright, padre de Elsie, se la dejó, con la condición de que no se la estropearan. Las niñas se marcharon muy contentas y cuando regresaron, algunas horas después, se la devolvieron intacta pero con unas cuantas impresiones marcadas en las placas. Extraño, a excepción de las ropas mojadas de Frances, que accidentalmente se había caído en el arroyo, nada parecía indicar que las muchachas hubiesen hecho algo que no fuera jugar y divertirse como de costumbre. La noche, el señor Rigg se dedicó a revelar las fotografías y descubrió que en los clichés aparecían unas extrañas manchas blancas que se anteponían al rostro de Frances. Cuando le preguntó a Elsie qué creía que podía ser, esta aseguró que eran sus amigas las hadas. De ese momento empezaron una serie de investigaciones, y lo que empezó como una travesura infantil llamó la atención de los medios. La gente nunca sospechó cuando ellas decían que solo aparecían en la presencia de ellas dos, y mucho menos sospecharon nada al ver las fotografías fueran anormalmente planas. Uno de los tantos ingenuos que cayeron en el engaño fue Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, incluso llegó a escribir un libro. Años más tarde, cuando las niñas eran ancianas, confesaron el fraude. Las imágenes habían sido fotografiadas de un libro de cuentos fantásticos. Última historia y terminamos. Atrápame si puedes. La historia de Franca Bagnale. Este es sin duda uno de los casos más fascinantes e interesantes de la historia del fraude. La historia comienza en New York, lugar donde residía el joven Franca Bagnale. Era un joven normal hasta que descubrió cómo conseguir dinero fácil. Su primer fraude fue comprar autopartes con la tarjeta de crédito de su padre y venderlas a menor precio. Fue descubierto por su padre. A partir de ahí empezó a falsificar cheques, primero solo alteraba las cantidades que cobraría, pero posteriormente él mismo los comenzó a imprimir con tal perfección que eran indetectables. A esto siguió la implantación de identidad. Durante 2 años Bagnale fingió ser piloto de la aerolínea Pan Am bajo el nombre de Frank Williams, así conoció el mundo. Posteriormente fingió ser Frank Corners, un pediatra del Hospital de Georgia, para ello obtuvo identificaciones falsas y así ejerció durante 11 meses la medicina. Por su negligencia murió un bebé y huyó. Apenas a los 19 años fingió ser un abogado egresado de Harvard, esta vez bajo el nombre de Robert Black. Antes de cumplir los 20 años Frank había cometido fraudes por $2,8 millones. Fue el hombre más buscado por el FBI, el agente Sean Orilley lo persiguió desde sus primeros engaños, pero siempre lograba escapar hasta que fue detenido en Francia. Años después ayudó al FBI en su departamento de fraudes y falsificaciones. Espero que les haya gustado el programa de hoy, y gracias por su atención. Hasta la próxima.